Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. A esta hora saludamos a Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Diego, buenos días, gracias por la oportunidad. Nosotros seguimos analizando el tema de seguridad, tanto más eh, que el pasado feriado, pues se registraron un altísimo número de personas asesinadas, ¿no? 31 personas, según los registros que se tienen hasta el momento. Esto ha creado un enorme debate en el país. Eh, Se ha cuestionado al gobierno por el estado de excepción, por todos eh, las estrategias instrumentadas desde enero 8. Consultada al respecto, ayer la ministra de Gobierno, Mónica Palencia, decía, no podemos hablar de una contención fallida porque un fin de semana aumentaron las muertes violentas. Bueno, esta frase es sujeta de análisis. Algunos observadores han rechazado esta posición del gobierno nacional. ¿Cómo procesa usted lo que ha sucedido? Diego, buenos días. Buenos días, Eder, con todos los radio oyentes de Radio Sucesos. A ver, me parece que hay que buscar los justos medios en este tipo de discusiones, ¿no? Me parece que en primer lugar hay efectivamente un elemento de ponderación que está en la demanda que viene atrás de las palabras de la ministra Palencia, es decir, efectivamente no se puede juzgar el todo por una parte, ¿no? Pero yo creo que sí cabe también, del otro lado, cuestionarse sobre cuán eficiente ha sido el estado de excepción decretado, cuán eficiente es el plan Fénix bajo el que presumimos estamos operando en el momento actual. Y sobre todo, y creo que lo más importante, cabe pensar cuáles son las acciones que vienen a continuación. Finalmente, el estado de excepción está por terminar. El plan Fénix, mientras no sea presentado públicamente, es un spot de televisión y no mucho más que eso. Y naturalmente, las acciones del crimen organizado transnacional siguen haciéndose presentes en hechos terribles como los que vimos este fin de semana, en nuevos motines carcelarios, en fin, en una serie de espacios que se presumían contenidos eliminados, terminados en el momento en el que se decretó el estado de excepción, ¿no es cierto? Y vemos al cabo de 90 días que estos siguen estando allí. Entonces, hay un problema de fondo que me parece que es un problema estructural, que es un problema que no se ha atendido, y es partir del reconocimiento de que los problemas de seguridad no se resuelven inmediatamente y no se resuelven fácilmente, que si bien el estado de excepción permitió movilizar capacidades del Estado, permitió movilizar a policía y a Fuerzas Armadas para hacer frente a un contexto de crisis, esta movilización debe ser sustituida, y esto me parece que lo decía también la ministra ayer, debe ser sustituida por acciones definitivas, acciones estructurales por parte del Estado. Me parece interesante que la mención que hace la ministra el día de ayer menciona la necesidad de articular a los gobiernos autónomos descentralizados en las acciones. Y creo que en todo esto hay una segunda declaración que creo que se puede discutir, cuando ella menciona que las instituciones de seguridad del Estado, la policía en particular, no están en capacidad de proveer seguridad a la totalidad de los alcaldes que así lo han venido demandando. Lo que trasladando esto a una discusión más amplia, nos devuelve a la reflexión sobre cuál es el estado de situación real de la policía y de las Fuerzas Armadas, ¿no? ¿Qué capacidades efectivas existe en las fuerzas de seguridad del Estado para garantizar el control territorial, para garantizar la contundencia en las capacidades de respuesta frente al crimen organizado transnacional?
Sin duda, la frase de la ministra nos retrotrae a otro tipo de discusión, ¿no? Porque si los GATS le piden al gobierno central protección, le piden que esté con ellos la fuerza pública, que estén los militares y el gobierno dice que no puede, bueno, ¿qué hacemos? Los GATS tienen algún nivel de seguridad, si tienen dispositivos, tienen piquetes, tienen gente, pero que no tienen las competencias para asumir, ¿verdad?, las funciones que tiene la Policía Nacional. No pueden alterar la ley, no pueden irse contra la ley. ¿Cuál es el escenario? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué tienen que hacer los GATS? Y hablemos de GATS que son muy grandes, ¿no? Como el de Quito o el de Guayaquil. Ajá. Así es. Sí, sí, efectivamente, y justamente esta puntualización que hace usted, Eder, es la que yo quería hacer, porque es distinto hablar del GAD Quito, Guayaquil, Cuenca, a hablar del, no sé, del Cantón Palestina o del Cantón Santa Clara, ¿no? Digo, las realidades son absolutamente distintas por tamaño, por capacidades, pero además por el tipo de amenazas que enfrentan unos y otros, ¿no? Entonces me parece que es importante ahí pensar justamente cuál es la dimensión de la problemática en cada territorio. Y ahí es donde debería existir un plan de política pública, porque me parece que ha sido ya largamente discutido, tanto en la teoría como en la práctica, el hecho de que no se pueden aplicar fórmulas de estándar para resolver problemas particulares. Es decir, aquello que me sirvió en Medellín para apaciguar la ciudad, probablemente no es aplicable en Quito, probablemente no es aplicable en Guayaquil, porque las dinámicas de seguridad son distintas, ¿no es cierto? Entonces, es ahí donde se tiene que construir la política pública. Construir la política pública no es una acción de brujos escondidos en una cueva decidiendo cosas, ¿no? Secretas, y que se van a mantener siempre secretas, sino que al contrario, es una acción consciente por parte de los poderes públicos, convocando a los expertos, convocando a quienes van a ser los receptores de la política pública y sometiendo esa política pública al escrutinio de la ciudadanía. Es decir, tiene que tener objetivos claros, indicadores claros y la posibilidad de ser supervisada, de ser evaluada por los ciudadanos, ¿no? Y me parece que eso en los temas de seguridad siempre tiende a quedar oculto atrás de la urgencia que tenemos de que se responda. Y es cierto, se debe responder con urgencia y con contundencia las amenazas más inmediatas, pero como estamos viendo, me parece, en el mediano plazo, en el largo plazo, esas respuestas inmediatas no son suficientes porque atacan solamente un elemento puntual en un contexto específico. Lo que se nos viene, porque para eso tampoco hubo respuesta de ayer de parte de la ministra Mónica Palencia. ¿Qué va a suceder con el país luego del 8 de abril, que fenece el estado de excepción? Hay mucha especulación en ese sentido, pues algunos expertos han señalado, pues nada, señor gobierno, señora ministra, tiene que decretar otro estado de excepción con otra motivación. ¿Qué más se le ocurre a usted, Diego? A ver, nuevamente, ¿no? Yo vuelvo con el argumento de que el estado de excepción por sí mismo no resuelve las cosas, permite sí canalizar recursos, decisiones, pero tiene, justamente por eso es excepcional, tiene un lapso fijo, un lapso puntual en el que se presume se va a contener la amenaza, ¿no? Yo siempre vuelvo con el ejemplo de el dictamen que emitió la Corte Constitucional cuando se había emitido el enésimo estado de excepción en el contexto de la crisis del COVID, ¿no? La Corte Constitucional dijo, acá hay situaciones estructurales que tienen que atenderse por otro lado, no por la vía de la excepcionalidad, ¿no? Y me parece que este es un caso similar. De hecho, en alguna parte de la intervención de ayer de la ministra hizo una mención en ese sentido, que se tiene que trabajar esto de una manera distinta. Pero ¿qué se viene? Me parece que si hacemos un análisis de lo que ha sucedido en términos del crimen organizado transnacional en el país, nos vamos a encontrar con que hay todavía una fuerte presencia de este fenómeno. Eh, Nos vamos a encontrar también con que existen todavía indicadores alarmantes sobre la operación de estas organizaciones en diversas instancias del Estado.
Me parece que Purga y Metástasis revelan muchísimo de esto, ¿no? Y digo, ¿qué va a pasar si es que seguimos escarbando allí? Pero en segundo lugar, ¿hasta dónde pretendemos llegar, ¿no? ¿Hasta dónde pretendemos identificar estos focos de corrupción dentro del Estado? Y me refiero a esto porque es importante pensar que ninguna estrategia de seguridad para el Estado va a funcionar dándole las espaldas al problema de la corrupción, dándole las espaldas eh, al problema del sistema judicial, ¿no? Finalmente, todos los casos que se inician, que se inician con la acción de la policía, eventualmente tienen que trasladarse al sistema judicial. Y es allí donde parecería que tenemos la mayor cantidad de problemas. Y es allí donde parecería que muchas de las acciones contundentes se revierten. Parecería que el sistema judicial y luego el sistema penitenciario no se constituyen en desincentivos suficientes para la operación de las organizaciones. Entonces, lo que se viene, me parece, es un redoble de la misma situación que hemos venido viendo, quizás con un Estado más consciente, y esto es algo en lo que yo quiero creer, un Estado más consciente de sus responsabilidades y de las necesidades de proveer respuestas contundentes a esto. Y yo confiaría que en una segunda fase de este momento difícil que tenemos, venga un proceso de reconstrucción de los elementos sociales que hacen a la seguridad, de los elementos de desarrollo que hacen a la seguridad, porque, insisto, no nos podemos quedar exclusivamente con los elementos de la seguridad en términos clásicos. Son las 8 de la mañana, dialogamos con Diego Pérez, docente de la Escuela de Seguridad del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Salvo su mejor criterio, Diego, desde el 8 de enero lo que se ha registrado es una curva ascendente, pero que tiene un empinamiento durante la semana pasada y particularmente el feriado en el fin de semana, que no paró ayer y que según el gobierno, ya de hecho el presidente Daniel Noboa lo advirtió ayer en dos ocasiones, tendría conexión primero con la declaración del día jueves de los involucrados en el caso Metástasis y por otro lado con el desarrollo de la campaña por la consulta popular en donde, claro, hay temas que no les gustan a las mafias, que no les gustan a estos sectores vinculados con el terrorismo. Sin politizar el tema, tenemos entonces una vertiente política que estaría detrás del incremento de la violencia. A ver, la demostración del incremento de la violencia me parece que está allí, ¿no? Hay un fenómeno que, como usted mismo menciona, se evidenció en este fin de semana, no solamente en las cárceles, sino que se evidenció también en este asesinato en Cojimíes, en fin, me parece que hay problemas grandes, ¿no? De la mano de esos problemas, yo siento que hay la necesidad de que las respuestas que se trasladen, ¿no? Como parte de la acción del Estado, sean respuestas, por lo menos contundentes, difícilmente van a ser definitivas. Claro, son 90 días del estado de excepción. Lo que los estados de excepción provocan es una suerte de burbuja donde sentimos que las cosas mejoran, pero hay que ver los indicadores, ¿no? Y me parece que hay que volver sobre quienes están levantando indicadores cotidianos, porque no todo se resuelve en la cantidad de capturas de personas que se han hecho bajo la amplísima categoría de terrorismo, sino que me parece que hay que entender quiénes son esas personas, cómo operan dentro de qué estructuras, qué rol cumplen, porque siento que sirve de poco atrapar, aprender a los soldados de la organización, cuando probablemente siguen habiendo generales de estas organizaciones, ¿no? Siguen habiendo los mandamases de estas organizaciones que operan con una impunidad mayor, ¿no? Con una relativa mayor impunidad. Entonces, eh, siento que hay que tener una buena discusión pública, una amplia discusión pública al respecto. ¿Qué pasó con la presencia militar? Fue resolutoria después de los acontecimientos de 8 o 9 de enero. Se recuperaron enclaves de la delincuencia
¿No es cierto que en Esmeraldas en el mes de diciembre paralizaron esa ciudad y esa provincia? Ujú. Para mediados de enero la situación era absolutamente diferente y la gente testimoniaba que podía abrir sus negocios, podía trabajar. ¿Por qué? Porque los militares estaban en las calles, Ujú. ¿verdad? Em, ¿Qué es lo que ha sucedido en el trimestre? Los militares literalmente ya no le dan temor a la delincuencia. Los militares fueron afincados exclusivamente en las cárceles y eso significó que no tenían otro nivel de intervención. ¿Cómo analiza usted la presencia militar en las calles, siendo una función que no le pertenece a su misión como Fuerzas Armadas? Así es, y esta misión se la otorgó justamente en el contexto del estado de excepción, ¿no? Pero no es una misión constitucional, de hecho, parte de la consulta que vamos a tener dentro de poco enfoca hacia eso, ¿no? Hacia proveer este marco legal. Eh, pero me parece que hay un elemento ahí que estamos obviando y que es fundamental para entender el rol de los militares en estos temas de seguridad, y es preguntarse cuáles son las capacidades efectivas, es decir, cuántas personas hay dentro de las Fuerzas Armadas para efectivamente cubrir toda la gran cantidad de necesidades que hay, porque probablemente al ubicar personas en Esmeraldas, estamos dejando de tener esa cantidad de personas en alguna otra zona complicada del país, ¿no? Y me parece que hay la necesidad de entender que, claro, el patrullaje de Fuerzas Armadas, por contundente que pueda ser, no va a poder ser permanente. Y no va a poder ser permanente por, primero, la limitación legal de la que ya mencionamos, que probablemente se ampliaría o cambiaría a raíz de la consulta popular. Pero en segundo lugar, me parece que viene una discusión ahí sobre cuál es la pertinencia, es decir, en qué medida las Fuerzas Armadas tienen capacidades efectivas para estar allí y qué tipo de entrenamiento tienen para efectivamente hacer un rol contundente, un rol adecuado en esas posiciones, ¿no? En esas diversas posiciones. Y luego yo creo que hay una pregunta de fondo bastante más complicada. ¿Qué sucede con las otras instituciones de seguridad del Estado? Porque siento que tendemos muy fácilmente a trasladar la totalidad de las responsabilidades a las Fuerzas Armadas. ¿Qué pasa con la policía? O en el caso de cárceles, ¿qué pasa con SNAI? ¿No? Y me parece bien, como yo decía hace un rato, que se haya convocado al trabajo de los municipios, porque también, dependiendo del municipio, dependiendo de las capacidades que tengan, pero también se debe pensar en las responsabilidades que estos tienen de garantizar ciertas normativas, o por lo menos de establecer ciertas alarmas sobre el uso y el control del suelo, ¿no? Entonces, digo, hay diversos niveles que se necesita trabajar en ellos articuladamente, se necesita trazar planificaciones que atraviesen todos esos niveles, y se necesita, evidentemente, ejecutar esas visiones de manera contundente y que permitan atender las condiciones que nos atraviesan. Usted mencionó en la primera parte el plan Fénix, la necesidad del conocimiento eh, del plan Fénix por parte del país. Algunos observadores hablan de que no hay tal plan Fénix, ¿no? Que no hay una planificación del gobierno nacional. Eso lo ha llevado a la ministra Mónica Palencia ayer a blandir pues un volumen vigoroso, ¿no? Suponemos que ese es el plan Fénix, ella aseguraba que lo era, pero claro, eso tiene algunos problemas. El plan Fénix suponemos que tiene una serie este, de estrategias, de tácticas que sería ilógico darle a conocer pues a los carteles, a las bandas mafiosas, a las bandas del terrorismo. Pero bueno, ¿usted qué cree? ¿Sí hay un manual al menos de comportamiento, de ordenamiento del gobierno con respecto a la lucha contra el narcoterrorismo en el país? A ver, yo creo que hasta aquí esto es muy, muy, muy religioso, ¿no? Hay que ver para creer. Digo, y más aún cuando se trata de política pública. La política pública no es un acto de fe. La política pública es la contrastación de decisiones de tomadores de decisiones
adoptadas por personas electas para ello, que tienen que estar sujetas al escrutinio y a la discusión pública, ¿no? Y creo que esto no lo podemos perder de vista. Que un plan puede contener elementos secretos, restringidos, reservados, sí, sobre todo en temas de seguridad, sobre todo en temas tan graves como esto, me parece que es sumamente complicado decir, las Fuerzas Armadas disponen de tantos miles de personas y van a ocupar 3.000 personas en Quito y 3.000 en Guayaquil, ¿no? Y vamos a hacer un operativo a las 10 de la mañana en tal sitio. Obviamente ese tipo de información tiene que ser reservada, ¿no? Hay información sensible que se tiene que se la tiene que contener para justamente evitar este problema que usted menciona. Pero no podemos por eso perder la perspectiva de que el Plan Fénix es, insisto, una política pública. Al ser una política pública, tiene que estar vinculada con la posibilidad de que los ciudadanos la conozcamos, la podamos discutir y sobre todo que quienes van a sufrir los efectos de esa política pública tengan que decir algo al respecto, ¿no? Digo, esto es ah, la primera página de cualquier manual de políticas públicas, ¿no? Entonces, a mí me preocupa que el Plan Fénix no sea conocido. Conversando con las personas que trabajan en los temas de seguridad, que hay una comunidad que se ha ido fortaleciendo en el Ecuador, nadie la conoce. Y bueno, es de esperar que exista, pero también es de esperar que en algún momento se haga público por la misma necesidad de transparencia que se requiere en una democracia, ¿no? Y luego porque esto puede ser sujeto de aportes, de mejoras y demás. Finalmente, en estos temas nadie tiene la verdad absoluta y creo que se requiere sí de recuperar las experiencias de diversos actores en diversas latitudes del sistema para garantizar resultados más contundentes. Finalmente, lo que todos queremos es un país seguro, ¿no? No queda más que seguir conversando, seguir debatiendo estos temas. Le agradezco, Diego, por sus aportes dentro de este diálogo, dentro de esta conversación que tiene que sostener el país a estas alturas. Gracias por su tiempo.